Bendiciones. Amén. Bien, vamos a comenzar entonces con retomar algunos aspectos generales de lo último que estamos trabajando en inorgánica, que es precisamente equilibrio químico. Algunos ejercicios que dejamos allí pendientes. Un segundito. Bien, entonces retomemos aquí algunas cosas. Esta tabla quedó pendiente del ejercicio que estábamos analizando con respecto a la formación del amoníaco, ¿verdad? Que es lo que estamos trabajando acá. Recordemos que ahí combinamos algunas cositas, pero estábamos refiriéndonos a esta ecuación. Entonces, para contextualizar, estamos mirando la manera como a partir de una ecuación que bien sea me la faciliten en el ejercicio o la tengamos que proponer, lo primordial es revisar que esa ecuación cumpla con la ley de conservación de la masa. Aquello que decíamos en grado 10, donde la masa de los reactivos que están a la izquierda de una ecuación tiene que ser exactamente igual a la masa de los productos. Sabemos que una ecuación hace referencia a equilibrio químico cuando aparece este sentido procesal en doble vía, lo cual me indica que con la misma velocidad en que se consumen las concentraciones de los reactivos, se forma la concentración del producto en este caso. Eso es lo que significa la flecha en doble sentido, o lo que llamamos nosotros sentido procesal. Un segundito, que hay alguien que está solicitando entrar. En ese caso, decíamos nosotros que además de que revisáramos la ecuación también me dice de qué equilibrio estamos mencionando. Como aquí las tres letras que aparecen son iguales, G, G y G, que me indica que son gases, hablamos de que ese equilibrio es homogéneo. Revisamos la ecuación y encontramos precisamente que se conserva la masa, ¿cierto? O sea, un segundito. La cantidad de gramos que hay en los reactivos es exactamente igual a la cantidad de gramos que hay en el producto. Bueno, eso lo trabajábamos de esa manera. Luego recordábamos que eso que me decían en grado 10 se relaciona ahora con el equilibrio químico en grado 11 en el cumplimiento, de una ley complementaria que se llama ley de acción de masas. Subrayamos la palabra masa porque asumimos que se complementa también con la ley de conservación de la energía. No solamente la masa es la que se conserva, sino también se conserva la energía. En ese sentido, de esa ecuación, yo podría trabajar dos tipos de constantes de equilibrio químico. Segundo. Dos tipos de constantes de equilibrio químico. Un equilibrio químico al que llamamos literal, una constante que llamamos literal, que precisamente asumimos nosotros que es la que sale de la ecuación escrita: quién es el producto, quiénes son los reactivos, cuáles son los coeficientes. Y Una pregunta. sí, un segundito, espérate que admita aquí a dos compañeros de ustedes. Un segundito. Dime. Profe, si decimos que los reactivos y los productos son iguales, entonces, ¿por qué existe, por decirlo así, este modo? ¿Y para qué nos sirve
en la vida, o sea, en qué lo ejercemos. Cómo así? No entendí la pregunta. Digamos que los reactivos y los productos deben que ser iguales. Ajá, Entonces, ¿por qué existe esta ley? O sea, entonces, ¿y para qué nos sirve a nosotros en la vida? O sea, ¿en qué lo ejercemos? ya. Esa ley de acción de masas es un cumplimiento, no sé si de pronto ustedes recuerdan en grado 10, cuando les hablaban de las leyes leyes ponderales de estequiometría, que me imagino les mencionaron la ley de la conservación de la masa, la ley de la conservación de la energía, la ley de las proporciones definidas, la ley de las proporciones múltiples y la ley de los volúmenes de los gases o volumen de los gases. Una de esas leyes me complementa el por qué en la naturaleza, por ejemplo, por qué en el organismo humano aparentemente siempre requerimos el consumo de energía y que ese consumo de energía en nosotros me va a facilitar que se conserve parte de la energía, obviamente también parte de la masa. Un ejemplo número 2, es probable que hayamos desayunado, ¿cierto? Es probable que hayamos desayunado. Esa masa que usted consumió, jugo, de pronto cereales, queso, yuca, en fin, eso es masa, pero no solamente es masa, es energía, porque hablamos de calorías. Parte de esas calorías nosotros las almacenamos para que usted pueda, por ejemplo, ahora estar en clases y entender lo que estamos trabajando, porque esa energía la va a necesitar nuestro organismo, ¿verdad? Tercer ejemplo, parte de la energía que usted no, por decirlo de una manera, no almacena, tienes que eliminarla al medio. ¿Y cómo la eliminas? A través del sudor. Obviamente ahorita que estamos sentados sin estar ejercitándonos aparentemente en situaciones extremas, no estamos supuestamente nosotros sudando, pero la sangre no se está moviendo, los fluidos corporales no se están moviendo, los estímulos no están funcionando. No estoy tratando de recordar si eso me sirve o no me sirve para entender por qué recuerdo más rápidamente qué es eso de la ley de la conservación de la masa o recordaré más rápidamente cuántas estrellas tiene el equipo mío, por ejemplo, o cuál fue la última canción que grabó fulano de tal, que es mi cantante favorito. ¿En cuál de esas tres situaciones o eventos yo tardo más tiempo en recordar? Entonces, esa aplicación energética tiene que ver precisamente con que las masas internas en nosotros tienen que reaccionar, porque de la reacción de esas masas voy a originar energía, y esa energía yo la consumo para, por ejemplo, el ejemplo que estamos colocando, vale la redundancia, yo pueda recordar datos. ¿Cuál es el valor, por ejemplo, de la gravedad terrestre? ¿Qué pasó con el aterrizaje de la nave espacial que llegó? ¿Qué tiene que ver eso con energía? ¿Qué tiene que ver eso con la ley de acción de masas? Y fíjate que calcularon el lugar geográfico donde debían llegar, la hora a la que debían llegar, y los tripulantes llegaron completos. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estamos diciendo? Porque ese funcionamiento orgánico nuestro funciona no solamente en la Tierra, sino fuera de ella también. Lógicamente que bajo otros parámetros. No voy a pensar yo que en el espacio voy a estar almorzando, por ejemplo, un mondongo, ¿cierto? Voy a estar almorzando un pedazo de carne. No, allá las condiciones son diferentes por la gravedad. Incluso, yo sé que usted se vio esas noticias, muchas, y no solamente aquí a nivel de Colombia, a nivel internacional. ¿Por qué en el espacio hay oscuridad total? ¿Qué pasa con eso? ¿Será que ahí la luz no fluye? ¿Será que ahí la luz no existe? ¿Qué pasa? Porque recuerde que la luz también es energía, porque también es materia. Ley de la dualidad de Luis de la Broglie, quien me habló de eso por primera vez, ¿cierto? Y ahí nos cansaremos de colocar ejemplos en los cuales yo puedo evidenciar si lo que le decía Peter Waha y Maximilian Cato Gulber, que propusieron esta ley, tiene o no funcionalidad. Quinto ejemplo sencillo.
Quinto ejemplo sencillo. Estoy recibiendo información a través de un computador. ¿Será que en ese computador se cumple esto? Bueno, entonces quitemos el alimentador y dejemos que la batería se agote. Al agotarse la batería, pues esta máquina obviamente deja de funcionar. Claro, porque este sistema es muy distinto al nuestro. Simplemente acumula energía. No puede resolver situaciones orgánicas en ellos. Es decir, se le acabó la energía y hasta ahí funcionó. Pero nuestro nivel de almacenamiento de energía es otro porque somos mucho más complejos. ¿Ve? Y ahí, imagínate, pica y se extiende los ejercicios aplicados obviamente en otras proporciones. Aquí estamos hablando de un proceso energético y de un proceso industrial. ¿Qué es importante el amoníaco? Bueno, entonces tenemos que recordar qué pasa con nuestra capacidad de orina. ¿Qué tiene que ver el amoníaco con nuestra orina? ¿Cuándo se forma? ¿A nivel de la naturaleza es importante o no es importante? Entonces yo tenía que recordar el ciclo biogeoquímico del nitrógeno que me enseñaron en biología, al igual que el ciclo biogeoquímico del agua, del fósforo, del carbono. Allí se está cumpliendo esto, ley de acción de masas. Si las masas no entran en reacción en la naturaleza, no hay compuestos. Y si no hay compuestos, difícilmente se puede mantener el equilibrio en cualquier ecosistema, por muy pequeñito que sea, una pecera, o por muy inmenso que sea, el océano, por ejemplo. Allí imperan una serie de fenómenos naturales que la ciencia, desde diversos aspectos o visiones, nos quieren explicar. En este caso, estamos explicando la ley de acción de masas. Para escribir, por ejemplo, lo podemos hacer a través de un lápiz. Y en ese lápiz sí se cumple esa ley de acción de masas. Una vez empecemos a consumirlo, va a tener un fin. Va a tener un fin, pero un fin físico, el lápiz que tenemos en la mano, mongo, el número, no sé qué cosa. Pero es probable que en la naturaleza estén las materias primas para poderlo producir, para poderlo operar. Entonces allí tendríamos que mirar, ¿será que eso será eterno? ¿Será que, como decíamos por ahí o como veíamos en noticias este fin de semana, ahora se están consumiendo mucho más plásticos que antes? Ahora esto nos está golpeando no solamente a nivel económico, que sería de pronto una consecuencia de toda esta andanada de cosas por las que estamos trabajando, por las que estamos atravesando. Pero si hablamos de la salud emocional, es mucho más imperativo el cambio de comportamiento. Leyes pueden haber las que quieras, a nivel, por ejemplo, a nivel del marco referencial político colombiano. Dicen que la constitución política colombiana es una de las más hermosas. Funciona. Es equitativa. Es aplicativa. Es absoluta. Es igual para todos. Entonces, he allí las condiciones de ciertas leyes, porque las leyes también tienen su excepción. Ejemplo, la ley del octeto en química no siempre se cumplen y hay sustancias que no la cumplen. El hidrógeno es una de ellas, como la que vamos a ver. ¿Sí ves? Entonces, en ese sentido, la energía mecánica, que es la que me explica el por qué se mueven las cosas o por qué se quedan estáticas, al sumar la cinética y la potencial, por ejemplo, siempre tiene que estar relacionándome en esta ley de acción de masas dos expresiones diferentes, que es la literal, por un lado, y la operacional por el otro. Pero ambas van a depender de una ecuación, que en el sentido estricto matemático, en el término estricto matemático, significa igualdad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, decíamos que estos dos señores, Maximilian Cato Gulbert y Peter Guaja, me dicen que dado caso una situación sea de equilibrio, cuando no es equilibrio, entonces esto no puede ir en doble vía. Esto no puede ir en doble vía. Destapamos una lata de gaseosa. A pesar de que digo gaseosa, tiene una parte líquida. Entonces allí
el lenguaje es inconexo con la realidad. Digo una cosa y estoy viendo otra. ¿Cierto? Digo gaseosa. Pero yo no puedo ver un gas a no ser que esté bajo otras condiciones. Una gaseosa está en equilibrio hasta tanto yo no rompa ese equilibrio, hasta tanto yo no la abra. Una botella con agua, un recipiente donde venga una medicina, un perfume, un producto alimenticio, un pedido que yo haga, alimentos que vienen empacados al vacío, están en equilibrio. Abro la etiqueta, rasgo la etiqueta, rompo el equilibrio, ya aquí no se cumple esto que estamos diciendo. Y entonces, como no se cumplen los alimentos, pude haber comprado un paquete de ¿qué? De salchichas, rompí el equilibrio y se me olvidó meterlo en la nevera. Condición, aire acondicionado. Y allí no aplica la normalidad, por eso se llama aire acondicionado. Las condiciones son diferentes de temperatura y presión. Y ahí evidenciamos otra aplicabilidad de las leyes que me explican en biología y que me explican en química, como leyes de los gases, por ejemplo. Entonces, cuando un sistema está en desequilibrio, se contamina y tiende precisamente a la saturabilidad de cosas. Lo que pasa cuando arrojo un plástico a lo que nosotros llamamos aquí en la sabana al pozo de la finca tal. Salgo de paseo y entonces allí estábamos en una reunioncita de amigos y estábamos consumiendo gaseosas y esos empaques de chitos y todas esas cosas los tiro al pozo. De manera, no digamos intencional, sino por indisciplina ecológica. ¿Qué voy a desencadenar ahí? Que ese equilibrio puede estar al borde de un desequilibrio. Entonces se consumirá más oxígeno en el agua, los peces pueden acidificarse porque su pH cambia. Si ves, una cosa me va llevando a la otra. Lo mismo pasa cuando voy y me aplico una inyección. Al aplicarme una inyección, mi pH sanguíneo va a cambiar, o no tanto, no coloquemos ese ejercicio o ese ensayo tan extremo. Nos levantamos a las 5:30, 6 de la mañana y nos cepillamos. Ahí la saliva empieza a cambiar su pH, muy diferente al que tienes ahora. Ya allí, antes de cepillarme, ese sistema estaba en desequilibrio. Es probable que la acidez bucal sea mayor a la que tienes ahora. Y en el estómago es probable que el pH sea diferente al que tenías a las 6 de la mañana que te levantaste. Y ahí colocamos ejemplos. ¿Ves? Entonces, en ese sentido, me decían estos señores que dado caso el sistema esté en equilibrio, podemos establecer si la concentración en los productos, en una medicina o en la vacuna contra el COVID que dicen está lista y dice que va a ser gratis para los colombianos, vaya usted a saber si es verdad, eso dicen, ¿cierto? Asumamos que es cierto y creamos que eso va a ser así. ¿Cómo podemos nosotros saber que esa concentración es la adecuada? ¿Cómo hicieron los laboratorios de Rusia, de Estados Unidos o de otros países para poder encontrar la concentración adecuada que mate e inactive al virus? Equilibrio, cuando el médico rompe parte, el recipiente donde viene esa vacuna, rompe el equilibrio, por eso debe tener unos guantes, tal cosa, para evitar que líquidos corporales entren en contacto con esa vacuna y la contaminen, decimos nosotros. Pero contaminar es romper el equilibrio, porque va a tener allá una concentración adecuada, un pH definido, una composición específica. ¿Ve? Que era lo que no había antes de que ocurriese el descubrimiento de la penicilina. Por ejemplo, la gente moría de cualquier cortecito en la piel, porque no habían antibióticos. Y las bacterias consumían rápidamente a una persona. Y antes de eso, Pasteur, con la pasteurización,
logró encontrar una manera de equilibrar el crecimiento bacteriano por aumento de temperatura. Décimo ejemplo. Y así sucesivamente. Entonces, en el equilibrio, las concentraciones van a ser de los productos elevados a sus coeficientes sobre la concentración de los reactivos elevados también a sus coeficientes. ¿Verdad? En ese sentido, esa literal me debe conducir a una operacional. La operacional era como el NH3, que es el amoníaco, es el producto, y estaba antecedido por un coeficiente 2, ese coeficiente 2 pasa a ser exponente en la literal, ¿verdad? Y el nitrógeno, que es el primer reactivo, estaba antecedido por el coeficiente 1, el 1 no se escribe en química, por la concentración del hidrógeno elevado a un coeficiente 3. Cada una de estas concentraciones van a estar relacionadas con masa inicial y masa molecular, es decir, qué tanta sustancia hay para poder saber que tantos millones de colombianos necesitan aplicarse de la vacuna contra el COVID-19. Ahora, a todos, pues sáquenme de allí a la gente que pudo salir afortunadamente adelante de ese virus. Ellos necesitarán vacunarse, ellos entrarán como no solamente valores, sino como personas para suministrarle la vacuna. ¿Por dónde comenzarán? ¿A quiénes se les colocará de primero? ¿No interesa quién sea de primero? Esas cositas tienen que ver también con los valores de concentración que estamos mencionando. Y en ese sentido, la concentración debería ser cuál es la masa de cada sustancia sobre su masa molecular, ¿cierto? Esto lo veían ustedes desde grado octavo, noveno, por allá. Y debemos entender también que la concentración de cualquier sustancia, por eso colocamos aquí X, no significa esto que es el símbolo de la multiplicación, va a ser igual al número de moles con respecto al volumen, para recordar esas dos expresiones o fórmulas. Y recordamos también que la concentración es directamente proporcional al número de moles. Mientras más número de moles tenga una sustancia, se supone que va a aportar una mayor concentración. Y alcanzábamos nosotros a proponer una diapositiva número 12, donde me proponían que la sustancia 1 tiene una masa inicial de 15, yo asumo que aquí es gramos, asumo que aquí es gramos mol, asumo que aquí es gramos litro y asumo que aquí es moles. Para la sustancia 1 lo único que sabemos es que hay 15 gramos, que la sustancia 2 tiene 10 gramos y que la sustancia 3 tiene 5 gramos. Paso a seguir. ¿Cómo sé yo quién es la sustancia 1? Bueno, antes de seguir, recordemos que la sustancia 1 y la sustancia 2 son reactivas. Y que la sustancia número 3 es la única sustancia producto que hay. ¿Cierto? Entonces, como la ecuación es, para no estarme, voy a regresar una sola vez para no estar perdiendo tiempo en este regreso. La ecuación me dice, perdón, me pasé. La ecuación me dice que nitrógeno reacciona con hidrógeno para formarme amoníaco. El hidrógeno está antecedido por el 3 y el amoníaco está antecedido por el 2, por la siguiente razón matemática. Dos nitrógenos a la derecha, o sea, en los productos, tienen que haber dos nitrógenos a la izquierda, o sea, en los reactivos. Pero este coeficiente 2 matemáticamente te afecta a todo lo demás. 2 por 3 te da 6, que es lo mismo que decir 3 por 2. Entonces, en ese sentido, sustancia 1, sustancia 2, sustancia 3. ¿Y por qué no es al revés? No puede ser al revés porque para que los productos existan, primero tienen que haber reactivos. Una vez existan los reactivos, podemos deducir, podemos proponer qué se formará y en qué cantidades tienen que participar
mínimamente ley de las proporciones definidas, grado 10, que es una de las 5 leyes ponderales. Y una ley es ponderal cuando me explica la estequiometría de cualquier proceso. Es decir, en qué cantidad participan las sustancias, en qué estado ingresan las sustancias. Yo les comentaba ahorita que hay una ley que es la ley de los volúmenes en un gas, propuesta por Avogadro. Entonces yo podría decir aquí que un mol de nitrógeno gaseoso reacciona con 3 moles de hidrógeno gaseoso para formarme 2 moles de amoníaco gaseoso, ¿cierto? De amoníaco gaseoso. Entonces, en ese sentido, esta última diapositiva me dice que la masa del nitrógeno, la masa inicial es 15, pero el nitrógeno participa como un mol. El nitrógeno es 14, según la tabla periódica. Siempre que nos toque inorgánica, debemos tener allí la tablita periódica y una calculadora. Como es 14 la masa atómica del nitrógeno, vamos a colocarlo aquí. Nitrógeno vale 14, U más. Hidrógeno tiene una masa atómica de 1. Pero la fórmula me dice N2. Y si es la masa molecular es 14 por 2. Por lo tanto, la masa molecular de la sustancia 1 es 28. 14 por 2. La masa molecular de un mol de hidrógeno es 1 por 2. Te va a dar 2. Y la masa del amoníaco, que es NH3, es 14 más 3, 17. No puedo hallar de una la concentración, porque la concentración es igual al número de moles sobre volumen. Entonces, después de hallar la masa molecular, ya tengo los 2 datos necesarios para calcular el número de moles. Entonces, no puedo pasar a concentración sin hallar el número de moles primero, ¿verdad? En ese sentido, número de moles es cantidad de sustancia, que es una de las 7 magnitudes básicas que hay. Entonces, yo tendría que dividir, sacar mi calculadora, tendría que dividir la masa inicial entre la masa molecular, o sea, 15 entre 28. Ese 15 entre 28 me da 0.53 como número de moles. Vamos a tomar solo 2 cifras decimales sin aproximar, dado caso. 0.53. Espero que esté rectificando eso. 10 medios es lo mismo que decir 5. Y 5 entre 17 me da 0.29. 0.29. Antes de seguir, yo podría, aunque no me lo están preguntando, pero podríamos concluir algo que recordábamos aquí. A mayor concentración, mayor número de moles, o al revés. Si hay o una sustancia tiene un mayor número de moles, pues tendrá una mayor concentración. Aunque no sepa cuál es la concentración que me hace falta, y me dan el valor del número de moles, yo podría decir aquí cuál es el solvente. Porque el solvente, según lo que veíamos por allá a principio de año, es la sustancia que en una solución, que es gaseosa en este caso, presenta una mayor cantidad. Aquí me está diciendo que el solvente es la sustancia número 2 y la sustancia número 2 es el hidrógeno. Ahora, ¿por qué es el solvente? Porque tiene mayor número de moles. Es que este número depende de otros datos. Va a tener de las 3 masas moleculares la más pequeña. De las 3 masas moleculares es la que está en el recipiente o en la sustancia número 2. Sería una razón matemática. Otra razón matemática. De las 3 masas iniciales,
la de menor, una de las menores masas iniciales es precisamente la del solvente. Podría decir también, de las 3 sustancias, hay 2 que son solutos, que es la sustancia 1 y la sustancia 3. De los 2 solutos, hay uno que está en menor proporción. ¿Quién? La sustancia número 3. La sustancia número 3 que solo me aporta 5 de masa inicial y es una de las masas moleculares más altas. Aporta el menor número de moles, 0,29, con respecto a 0,53, que sería el otro soluto. Como no me dan concentración, yo la calculo. Me dice matemáticas que concentración va a ser igual a número de moles sobre volumen, pero me apoyo en español. ¿Cómo me puede a mí resolver el español una cuestión en química? Muchísimo. La matemática, muchísimo. Aquí no me hablan en la tabla de referencia, no me hablan de volumen, que lo necesito para hallar concentración. Como no me lo dicen, asumo que el volumen es constante, y si es constante es 1. ¿Ves? Entonces, en este ejercicio, la concentración va a ser igual al mismo número de moles, porque el volumen es 1. 0,53 entre 1, pues 0,53. Aquí me dará 5. ¿5 qué? Moles litro. Y aquí me da 0,29 moles litro, que es lo mismo que decir 0,3. Por eso decíamos que es la sustancia de los 2 solutos la más diluida. Listo, ahí tengo la tabla completa. Puedo proponer, basándome en la literal, puedo proponer la operacional. Bueno, vamos a aprovechar este espacio aquí. Vamos a borrar esto para aprovechar el espacio. En ese sentido, la constante de equilibrio químico operacional tendría que ser igual a el único producto que hay, que es el 3, en la concentración. O sea, yo miro solamente este. Para hallar la operacional, solo miro concentración, pero la concentración depende del número de moles. El número de moles depende de la relación entre la masa inicial y la masa molecular. Y el número de moles también va a depender de que hayamos propuesto bien la ecuación. Si lo hicimos mal, todo lo demás nos va a salir errado, porque la tabla me va a depender de lo que me diga la ecuación. Si la ecuación está mal, lo demás nos va a salir mal. Entonces la constante de equilibrio operacional va a ser igual a 0,29, que es el producto número, la sustancia número 3, el único producto, pero me apoyo en la literal. Me dice que está al cuadrado, yo la coloco al cuadrado. Igual eso me lo va a hacer en la calculadora, sobre los 2 reactivos multiplicados entre sí, pero cada uno elevado a los coeficientes. Y aquí lo dijimos. N está a la 1 y H2 está al cubo. N es la sustancia número 1 y su concentración es 0,53. Entonces yo coloco aquí 0,53 a la 1, no es necesario escribir eso. Y ese, que es el único producto, falso, profe, el primer reactivo lo multiplicó por el segundo reactivo. Mira que en la tabla propusimos quiénes eran los reactivos. Por 5, que sería el hidrógeno, pero ese 5 debería estar al cubo. Míralo aquí.
hidrógeno al cubo. Entonces me voy aquí, el hidrógeno es la sustancia 2 de esos 4 datos. El único que me sirve es el de la concentración al cubo, ¿verdad? ¿Qué observo? Que la sustancia en mayor concentración está del lado derecho. Falso, profe. Del lado izquierdo, donde están los reactivos. Los reactivos están a la izquierda, los productos están a la derecha. Entonces, como el solvente está a la izquierda y es el que está en mayor concentración, obviamente, va a tener un exponente superior a 2 y un exponente superior a 1. Yo incluyo estos datos en la calculadora y me va a dar un solo valor. Pero ese valor me va a hacer el favor, Camilo Vargas, de decirme cuánto le da ese resultado. Camilo, por favor, al incluir ese resultado en la calculadora. Camilo. Camilo está. Sí, profe, sí. Cuéntame, Cami, ¿cuánto da? ¿Tienes calculadora por ahí a la mano? ¿Cuánto No, nos da profe, ese lo estoy resultado? buscando. Listo, dale, dale, tranquilo, no, yo te espero. O mientras Camilo busca ahí su calculadora, Juan Felipe. Juan Felipe, ¿cuánto te da eso? Profe, no tengo calculadora a la mano. No tiene calculadora nada más. Okay. Profe, yo le digo, Dale, ¿cuánto nos da? 1.26 por 10 a la menos 3. Un segundito, espérate, un segundito. Vamos a escribirlo aquí. ¿Cuánto es que nos da, Luis? 1.26. 1.6. 26. Ah, perdón, 26. Bueno, podríamos aproximar eso a 1.3, ¿no? En el resultado podemos aproximar. Profe, a mí me da 1.3 por 10. A la menos 3. ¿Por 10 a la qué, Luis? A la menos 3. Ok. Profe, Un segundito, Andrés, un segundito. A la menos 3. Dime, Andrés. a mí me da un valor distinto. ¿Cuánto te dio? 2.92 por 10 a la menos 3. 2.92. Bueno, yo voy a hacerlo aquí. A mí me dio lo mismo que la Luis Ángel. 0.29 exponente 2 entre 0.53 exponente 1, que no se escribe, recuerde eso, por 5 exponente 3. Bueno, a mí me da eso, Andrés, 1.3 por 10 a la menos 3. Recuerden que la calculadora debe estar en función de, ¿no? Que es la normal. Profe, creo que puse un cuadrado donde no iba. Ya Ah, me dio lo mismo. listo, listo. Bueno, muy bien, Andrés. Y Solá y Luis. Yo quiero que recordemos algo. Siempre les he dicho que la matemática no hay que creerle de una. Primero hay que creerle el análisis. Fíjate lo que dijimos aquí. Dijimos que la sustancia que tenía el mayor número de moles debía tener la mayor concentración. Y si tiene la mayor concentración, debería ser el solvente. Este dato, vamos a encerrarlo aquí en rojo. Este dato, ¿qué significa? ¿Para qué me sirve? ¿Por qué no tiene unidades? No va a tener unidades porque las concentraciones son moles litros, se van a cancelar todas. ¿Qué significa ese valor? Que este valor es menor a la unidad, porque es un exponente negativo, a la menos 3. O sea que eso es lo mismo que decir, vamos a escribir eso en otra diapositiva. Eso es lo mismo que escribir 0,
0, 0, 13. Eso es lo mismo que escribir 1 por 10 a la menos 3. No es igual a la unidad. ¿Perdón? 23, no creo. Ah, perdón, 23. Ah, listo, ok, vamos a ver. Ah, no, creo, no sé. Listo, ¿verdad? Entonces, como ese valor es menor a la unidad, yo puedo aquí proponer dos cosas, si me lo preguntan. Y si no me lo preguntan, pues me va a servir para el análisis en lo siguiente. Como el resultado es inferior a la unidad, yo voy a decir, vamos a escribirlo en otro color, voy a decir que la constante de equilibrio químico operacional es inferior a la unidad. Como es inferior a la unidad, yo puedo relacionar esto con una entalpía negativa. Y si una entalpía es negativa, usted puede proponer incluso una tercera conclusión. Si la entalpía es negativa, porque la constante de equilibrio es menor a la unidad, como nos está dando allí, usted puede decir que es negativa porque los reactivos con respecto a los productos son ¿qué? Mayores. Porque R es mayor que P. Si R es mayor que P, obvio, ¿qué es P? Pues menor que R. Ahorita miramos una cosa en la tabla. P es menor que R. Es más, usted puede proponer una cuarta conclusión. Gráficamente, usted propone una gráfica sencilla. En esa gráfica sencilla de un plano cartesiano normalito, asumamos que delta de H va en el eje de las Y porque depende de la reacción, ¿cierto? Delta de H depende de la reacción. Si la reacción es positiva, entonces P es mayor que R. Si la reacción es negativa, como en este caso, o tiene una tendencia de dominio a la izquierda, que sería otra conclusión, que ahorita la decimos, otra conclusión, entonces usted va a decir, como R es mayor que P, asumamos que esa dimensión es R. Y asumamos que esta abertura es P. Como R está por encima de P, la energía de activación va a estar acá arriba, como usted bien lo sabe. Y todo este segmento, bueno, esto verde que estoy dibujando aquí, es para R. Y todo este segmento de abertura aquí, en rojo, es solamente para P. Porque estamos diciendo esto. Que R domina a P en energía, más no en masa. ¿Cierto? Y la energía, como usted lo calculó por allá en grado décimo, se expresa ¿en qué? En calorías. Pero también, profe, se puede expresar en julio, claro. Profe, también se puede expresar en ergios, claro. Profe, se puede expresar en newtons, claro. Profe, se puede expresar en dinas, claro. Se puede expresar en kilocalorías, claro. Megacalorías, claro. ¿Cierto? Entonces, por eso entendemos ahora como otro ejercicio o como otro ejercicio desafortunado para el mundo, que fue el lanzamiento de la bomba atómica Hiroshima-Nagasaki en la década del 40, como una contraprestación política y económica del momento en la guerra que se estaba llevando a cabo, ¿cierto? Me imagino en ese contexto histórico nos movimos. Entonces vamos a entender que ese gran
impacto ecológico todavía, pleno siglo en el que estamos, se está manifestando. Eso por mencionar a Hiroshima. Pero entonces, ¿qué pasó con el gran problema ecológico recientemente en estos pueblos en donde hubo este desastre ecológico? Se me escapa ahorita el nombre, nombre raro allí, no recuerdo en el momento, ¿cierto? En donde hubo un desastre ecológico por esta manifestación de energía atómica. Y en ese proceso de energía atómica, otra fórmula, E igual a m por c cuadrado. ¿Qué vale ese cuadrado allí? ¿Qué es ese cuadrado allí? La velocidad de la luz. ¿Qué es m? Masa, que es uno de los argumentos que le sirvió al señor Albert Einstein para proponer su teoría de la relatividad, ¿verdad? La energía se convierte en masa, a su vez la masa también se convierte en energía. El ejemplo que nos propone la biología con la fotosíntesis. Me pasé un minuto. La fotosíntesis, ¿verdad? Bueno, en la siguiente clase, o sea, el próximo lunes, necesito también que me repases una cosita. En la próxima clase vamos a hacer otro ejercicio y vamos a recordar ácidos y bases, grado 10, porque vamos a hablar de pHs, pOH, qué significa un ácido débil, qué significa un ácido fuerte, al igual que las bases. ¿Ok? Bueno, que mi Dios me los bendiga, se cuidan. Hasta luego. Amén, profe. Hasta luego, profesor. Chao.